Buenas noches. Quería compartirle algo sobre Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si prestamos atención, lo que dice la Escritura es que por la fe de Jesucristo somos justificados. Aún la Escritura nos muestra claramente, nos guía que la fe de Él, por eso es que dice la Escritura nos enseña, puesto los ojos en. Y otra escritura dice, sigan sus pisadas. Entonces vamos a ver que por la fe de Jesucristo tenemos paz para con Dios, mostrándonos un guía. La escritura nos muestra un guía y ese guía es Jesucristo. Pues vamos a ver a Jesucristo en los evangelios. Él sabía y conocía el corazón de los hombres. Él sabía que el hombre era carne y su corazón de continuo al mal. El hombre no había nada de bueno y no buscaba a Dios. Él no sabía cómo buscar a Dios. Entonces, vamos a ver lo que vino a hacer Jesucristo con el Padre. Era honrar al Padre. Él vivía y él estaba atento de honrar al Padre. Él vivía en ese negocio. Él estaba atento a todo eso, a pesar de que los judíos lo señalaban, lo criticaban, le querían apedrear, le querían matar. Y él vino y él estaba concentrado en hacer la voluntad del Padre. Y esto me llama la atención cuando veo y medito en lo que él hizo. Él vino a perdonar al mundo. Él amó al Padre, amó al mundo y dando su vida, o sea, muriendo a sí mismo, a todo lo que le producía, todo lo que hacían los judíos en contra de él. Y los perdonó. ¿Y cómo se muestra esta obra de perdonar? Cuando los soportó. El día que él decidió perdonarlos, él mostraba diariamente que lo soportaba. Él veía, porque ahí se nota que los judíos constantemente estaban en contra de lo que él decía, de lo que él hacía. A pesar de que veían los milagros, siempre andaban en contra de él, mucho más los sacerdotes y los fariseos y los escribas estaban en contra de él. Pero él nunca les señaló, él nunca los juzgó, él nunca les reconvino en nada. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer tal cual como el Padre le dijo, perdonar al mundo. Y le soportaba. Una de las cosas cuando la Escritura dice sobre al esposo, marido, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces me lleva a entender lo que vino a hacer él aquí en la tierra, perdonar. Y ese era el negocio. Él no tenía nada que ver, él no se enredaba de criticar al otro, de señalar al otro, ni hacer, sino tenía entre ceja y ceja él honrar a su padre, y él sabía que este mandamiento tiene promesa y dice, todos los días de tu vida te irá bien. Y él probó todo esto y él probó de morir, perdonar, mostrando que soportaba. Ahora, ¿cómo mostraba que soportaba? Pues él no juzgaba a nadie, no le señalaba, no vivía corrigiéndole, no le decía que estaba equivocado esto, aquello, lo otro, porque no era el negocio de él. El negocio de él era perdonar y lo mostraba soportando, y este soportar lo mostraba que no le prestaba atención, que él lo buscaban y él daba, él le hablaban y él le enseñaba. Entonces una de las cosas más maravillosas de ver a él, que ese camino que él lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, era perdonar. Y ese perdonar se muestra con el soportar, y el soportar se muestra que aunque él no retribuía, por eso es que él enseñaba, si te maldicen, no tornes a maldecir. Entonces, una de las cosas que me muestra en este camino más maravilloso es perdonar. Perdonar. Porque la Escritura dice, puesto los ojos en él y sigue sus pisadas. Y si he gustado y si lo he confesado como mi Señor y como mi Salvador, entonces con hechos voy a mostrar lo mismo que él hizo, también lo haré yo. Por eso es que la Escritura dice, lo que recibiste de gracia, por gracia debe volver. Entonces lo que Jesús mostraba a diario era el Cristo a Dios
Y recíprocamente Dios mostraba el Cristo al mundo. Se mostraba el Cristo ante el mundo, que todo lo que en Jesús estaba, no, ese poder no era de esta tierra, sino de los cielos. Entonces, una de las cosas que me llevan a ver y de seguir, y es perdonar, porque ese es el camino que lleva al Padre, perdonar, independientemente si me señala, me juzga, me dice que estoy equivocado, que estoy errado, que no coincido, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Mi relación, mi comunión es con el Padre y con el Hijo, de honrarles. Y aún la Escritura muestra que si honro al Hijo, honro al Padre. Entonces estoy glorificando a Dios. Entonces el punto es perdonar. ¿Y cómo sé que perdoné? Cuando soporto. ¿Y cómo sé que soporto? Porque la persona va a incidir en el misma situación de repetir el mismo error. Entonces uno debe recordar que perdonó y por ende va a soportar. Y como va a soportar, no va a señalarle, ni a corregirle, ni a decirle tantas cosas, sino que lo va a soportar. O sea, como si nada hubiese pasado, vuelve la persona y no le va a recordar que por qué hiciste esto, hacerle un reclamo, ni nada de eso, sino es porque esto es una relación con Dios, una comunión con el Padre y con el Hijo, de honrarle a Él. Entonces, de ver exactamente cuál es el camino y qué consta el camino del amor, de dar mi vida. Y una de las cosas más maravillosas que Jesús hizo, y es que si nosotros, Él gustó de la benignidad del Padre, también Él lo hizo y lo probó con hechos. Entonces, si nosotros hemos gustado de la benignidad del Señor, haremos lo mismo con los demás. Y ese es el camino, ese es solamente lo que te tiene que hacer uno. Nada más eso, no hay que hacer más nada, es perdonar. El punto está ahí de perdonar. La Escritura dice que todos ofendemos de muchas maneras, pero el Señor nos enseña es a perdonar, porque a Jesús lo ofendían los judíos y aún los mismos discípulos, pero Él perdonó y mostró y estuvo en ese negocio y Él se soportó hasta la cruz. Aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos confesado con nuestra boca, con hechos? Vamos a confesar que hemos gustado de esa benignidad y vamos a obrar de la misma manera. No es señalar, no es buscarle el error al otro, no es quererlo corregir, porque esa no es el propósito. El propósito es perdonar. Y si has perdonado, vas a recordar que perdonaste a la persona y que aparte de que perdonaste a la persona, vas a demostrar soportándolo diariamente, todo el día, todos los días, porque es tu relación con Dios, es tu intimidad, es tu comunión con el Padre y con el Hijo, y vas a hacer en conformidad a lo que Dios dice. Y esto es la manera, este es el camino de ver, y esto meditaba yo, caramba, esto es solamente este mandamiento. Este mandamiento es sencillo, amaos unos a otros, da la vida por tu hermano. ¿Qué es dar la vida? Dejar de discutir con Dios y hacer lo que Dios dice. Si te ofendieron, perdonaste. Y si te vuelven a ofender, sopórtalo. Y si te habla, no le recuerdes lo que hiciste, porque la obra de soportar es no recordarle al otro lo que hizo. Entonces, este es el camino que nos lleva al Padre. Y esta sola acción, lo que a muchos no les gusta hacer. Prefieren hacer otras cosas, pero dar la vida por el hermano, no. Perdonar, soportarlo, no. Por eso la Escritura dice, soporta al débil en la fe. Si lo he perdonado, lo soportaré. Así ves. Y el juicio naturalmente comienza en la casa de uno. Cuando tienes a tu esposa y a tus hijos constantemente, vas a mostrar si lo perdonaste. Vas a mostrar si lo soportas a todos. Y vas a aprender a morir a ti mismo.
Porque esta estancia, Jesús mostraba el Cristo, gobernando en él. Y Jesús mostraba el Cristo a Dios porque es lo que Dios quería ver, el Cristo. Y nosotros a quien vamos a mostrar es el Cristo. Por eso fue engendrado en nosotros, para mostrar el Cristo. Para mostrar el Cristo. Que gobierne en nosotros. Por eso Pablo habla de Jesucristo y Cristo Jesús. Jesús dando el control a Cristo y Cristo tomando el control de Jesús. Entonces una de las cosas es si hemos gustado de la benignidad del Señor, debemos estar en ese negocio y no enredándonos en otras cosas porque nos van a encontrar ociosos y vamos a cometer errores. Perdonar. Hoy toma la decisión de perdonar a aquellas personas que te han herido. Y las veces que te vuelvan a ofender, que te vuelvan a herir, te vas a recordar que los perdonaste y que ahora los vas a soportar. Porque en este ejercicio que tú vas a estar, te va a limpiar. Y cada día le estás entregando el control a Cristo. Y cada día le estás mostrando a Dios que Cristo gobierna en ti. Y vas menguando tú. Vas menguando y Cristo va creciendo. Cristo va tomando el control de ti cada día y cada día Él va a ser mucho más fuerte. Que la paz de Cristo sea contigo.